Después de mucha discusión, el Parlamento se apresta a aprobar un artículo de la rendición de cuentas que crea un fideicomiso destinado a financiar obras en asentamientos. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué abarca el trabajo en el tema asentamientos? ¿Basta con construir viviendas o repararlas y mejorarlas? ¿O implica construir más, construir calles, construir ciudad? Este fideicomiso recibiría unos 20 millones de dólares anuales. El propio subsecretario de Vivienda admitió que regularizar los más de 600 asentamientos que existen hoy en el país requeriría, escuchen, 2.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto puede hacerse con este fideicomiso que está en formación? ¿Alcanza? ¿Va a alcanzar para mover la aguja? Estas son algunas de las preguntas que quedan pendientes y que vamos a ir abordando en las próximas semanas. Hoy lo hacemos con un especialista en el tema. Está con nosotros el arquitecto Leonardo Altman, docente en el Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, director además del Observatorio Metropolitano del Centro de Estudios para el Desarrollo. Arquitecto Altman, buen día, gracias por visitarnos. Buen día, Emiliano y Romina, muchas gracias por la invitación y saludo a la audiencia. Romina, ¿empezás tú? Sí, a ver, veamos. En la primera campaña presidencial de Luis Lacalle Pou, allá en 2014, se planteaba el término asentamiento cero. Él, de hecho, era lo que proponía. Hoy ya no maneja ese término, pero sí propone erradicar asentamientos. ¿Ese es un concepto que se maneja desde la academia? Bueno, en realidad, en algún momento se manejó hace muchos años la noción de erradicar los ámbitos de informalidad urbana. Es un concepto que ha quedado, digamos, que no se ajusta a las condiciones en las que hoy se interviene sobre la informalidad urbana. Evidentemente tuvo una impronta en su momento, en la década del 60 y 70, hablar de erradicar cantegriles o informalidad urbana, pero obviamente es un concepto que está superado desde ese punto de vista hoy. Se habla de otro tipo de... Digamos, conceptualmente se remite a otro tipo de intervenciones en la ciudad. Bueno, se habló de mejoramiento barrial, quizás hoy se habla más de procesos de integración urbana. La idea de erradicar asentamientos responde a una lógica de pensar la ciudad que ya ha sido superada de alguna manera. Incluso hay antecedentes de haber tratado de erradicar y que no dio resultado, ¿no? La cuestión de la erradicación de asentamientos estuvo vinculada a la construcción de programas a conjuntos de vivienda, por ejemplo, los que se dieron en la periferia de Casaballe, alrededor de principios de los 70, con la lógica, bueno, de ver que los problemas de los primeros cantegriles tenían una lógica más de una cuestión de acceso a la vivienda, de ponderar especialmente la dimensión material y de sustituir las viviendas precarias por otro tipo de viviendas que el Estado construía y le daba a las personas que estaban habitando en entornos vulnerables, precarios. Eso ha sido, en las distintas etapas de los procesos de hábitat informal concentrado en la ciudad, superado por parte del Estado por otro tipo de políticas, entre las que estuvieron las de mejora barrial, que fue uno de los grandes cambios en el abordaje con el PIAI a partir del año 99, y bueno, quizás hoy estamos frente a otro ciclo también de intervenciones en donde se pondera mucho más la inserción en la ciudad, el acceso a los servicios, una mirada mucho mayor, una escala mayor y una complejidad también a la hora de la intervención que supera la intervención sobre la vivienda exenta y como si fuera solo una cuestión del hábitat familiar. Pero ¿cuál es la alternativa desde el punto de vista terminológico, digamos? ¿Se habla hoy de regularizar asentamientos o de como lo que pasa que integrar? Lo que se ha denominado informalidad urbana es una cosa muy heterogénea. Ese creo que es el primer punto. No es una cuestión de que, digamos, y como tal, no hay, digamos, una cuestión excluyente a la hora de pensar también en las intervenciones. Sí hay ámbitos de informalidad urbana que tienen que ser realojados. Ya existe un programa
del ministerio que trabaja con relojos, que habla básicamente de áreas inundables y suelos contaminados. Es decir, que ejemplo reciente, el asentamiento Isla de Gaspar, acá en Montevideo. Sí, uno de los más añejos. Ahí se produjo el desplazamiento y se construyó en su lugar un parque, ¿no? El Parque de Vilariño. Sí, una intervención muy interesante por calificar un espacio público en ese lugar de la ciudad, aparte de una escala y de una sensibilidad en el diseño muy interesante. Ese es un camino posible en algunas situaciones. En algunas situaciones, y digamos, en otro tipo de situaciones está programas similares a lo que ha realizado el PIA y el PMB, que bueno, que es la consolidación in situ, la provisión de infraestructuras, la mejora de la materialidad de las viviendas, tener procesos de apoyo a lo que son los núcleos húmedos de las viviendas, es decir, cocinas, baños, etcétera. Y bueno, y después el gran tema no menor de la regularización de la propiedad del suelo. Ese es un aspecto central, ¿no? Sí, porque los programas en los que interviene el Estado trabajan sobre el suelo público y la mitad de los asentamientos irregulares están en el suelo privado. Entonces, hay una cuestión también de esa complejidad de cómo se dan los procesos de acceso al suelo y de construcción de los territorios de la denominada informalidad, en donde, bueno, aparecen estas distintas características que tienen estos ámbitos, que son las que disparan distintos tipos de intervención posibles. Por ejemplo, la cuestión del suelo privado, muchas veces el Estado ha expropiado los lugares en donde están los asentamientos y con eso ha permitido disparar sus programas. También existen otras figuras que están en la Ley de Ordenamiento Territorial que hasta ahora no se han utilizado, que tienen que ver con prescripciones abreviadas o prescripciones colectivas, que tratan de alguna manera de ponderar esos escenarios en los cuales se puedan regularizar la parte de la tenencia del suelo, la propiedad del suelo, sin mediar que el Estado lo tenga que expropiar. O sea, me parece que ese es un tema central, el del suelo, porque no es solo la cuestión de la propiedad, sino lo de la localización, y creo que ahí se dispara como otra faceta que redunda como una mirada más urbana, que es bueno, que implica la consolidación de infraestructuras, llevar... sin regularizar el uso del suelo, no se puede trasladar servicios, no se puede implantar servicios, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay un problema de ese tipo. Sí, y bueno, y con eso, de alguna forma, es como un círculo, digamos, un proceso que cuesta mucho poner a andar, digamos. Esas son como las cuestiones principales. Te diría que hoy no es ajustado hablar de erradicación de asentamientos. De hecho, en el Ministerio termina habiendo dos programas, ¿no? Dos grandes programas. Sí. Mejoramiento de barrios, uno. Programa Nacional de Relocalización es otro. Sí, hoy están bajo la órbita de una sola dirección nacional que fue creada el año pasado, que es la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana. Creo que más allá de eso, más allá de que el Ministerio tenga esos dos programas, hay una institucionalidad, digamos, bastante fuerte y una continuidad de las políticas del PMB de 20 años. Las relocalizaciones con el formato del programa actual llevan 10, pero el Ministerio tenía intervenciones anteriores de ese estilo. Creo que es una política que a nivel nacional tiene un espacio bastante consolidado y que ha ido teniendo un acumulado que, bueno, que ahora se enfrenta al desafío de tener una inyección de recursos. ¿Cuánto tiempo de trabajo lleva regularizar o relocalizar un asentamiento? ¿Cuánto tiempo lleva resolver, digamos, una situación de estas? Bueno, yo creo que ahí hay distintos aspectos que convergen a cuánto duran estas etapas. En realidad, quizás un proyecto del PMB dura 5 o 6 años entre la formulación, o quizás más, de la formulación del proyecto y que el proyecto se concreta. Eso para mejoramiento. Para mejoramiento de barrio. En el caso de las relocalizaciones, depende, puede ser que sea menor. Ahí hay una cuestión que es importante tener en cuenta, que es el Ministerio no es el único responsable de la ejecución de estas políticas. Funcionan en coordinación con los gobiernos departamentales. Entonces, pensar que en el ámbito del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se resuelve todo, también es un error,
Sí, para empezar, muchas veces el gobierno departamental pone la tierra, ¿no? Pone el suelo. En el caso de las relocalizaciones, el gobierno departamental pone pone el suelo y también de alguna forma son los que presentan al ministerio los proyectos. Entonces, los gobiernos departamentales ponen el terreno en la mayor parte de los casos, son los que marcan la agenda del punto de vista de las prioridades a la hora de presentarse al ministerio para concretar los proyectos y poder financiarlos, y aparte son los responsables de la normativa de la categorización del suelo y son los responsables de hacer la infraestructura urbana. Es decir, los gobiernos departamentales tienen un rol muy importante en lo que es esto. A veces está invisibilizado porque el Ministerio de Vivienda es el rector de la política habitacional, es el que construye efectivamente las unidades habitacionales, las viviendas, pero las intendencias departamentales tienen un rol importantísimo en estos procesos, y por eso es otra de las cuestiones que hace a la complejidad de este abordaje y de los tiempos que llevan estos procesos. Es decir, que revelan que hay que tener un ensamblaje entre distintos niveles de gobierno, y bueno, también lo que es no menor a la hora de un proyecto, por ejemplo, de mejoramiento de barrio, es, bueno, tener un respaldo de la comunidad que está ahí, del barrio que va a ser objeto de la intervención. Es decir, se plantean estos programas cada vez más valorando la participación ciudadana y la construcción de un territorio en clave colectiva. Entonces, digamos, muchas veces hay un imaginario de que esto se soluciona con que el gobierno central consiga terrenos y haga un montón de viviendas Bueno, se fue por ese camino. Hay una experiencia acumulada de errores gigantes por haber procedido de esa forma, ¿no? Bueno, creo que la política pública ha aprendido de sus errores. Quizás yo recuerdo al arquitecto Cecilio hace muchos años, Miguel Cecilio, director de INTEC, fundador de Fugman, uno de los actores principales de la CIDE de vivienda. En su momento hizo un estudio muy interesante sobre la zona de Casaballe y del Miguelete, hablando de lo que denominaba el suburbio pauperizado. Uh-huh. Y lo que ahí cuantificaba la inversión pública que se había llevado ahí adelante en distintos conjuntos, en distintas épocas. Y creo que había hecho la cuenta, estamos hablando hace como 20 años, que eran como 30 millones de dólares que había invertido el Estado en cientos de viviendas, que lo que habían hecho era retroalimentar un polo de informalidad y de vulnerabilidad social, que después al Estado le cuesta mucho ir con la política atrás. Sí, sí. Y también, bueno, también fue muy cuestionada en su momento también la política de núcleos básicos en la década del 90, digo, sobre... digamos, el caso que estuvo hace poco en la discusión pública fue los Palomares, ¿no? Sí. Los Palomares de Casaballe. Uh-huh. Ahí la solución que se implementó en su momento terminó siendo un desastre desde el punto de vista social, ¿no? Sí. Pero hay otros ejemplos, ¿no? Anteriores incluso, ¿no? Cuando se construirían viviendas que no respondían para nada a las costumbres, a las necesidades de las personas que iban a ocuparlas, ¿no? Bueno, creo que un poco eso que te decía de cómo los programas han ido tratando de incorporar la dimensión del territorio con el papel de los gobiernos departamentales, con el papel de los actores y de los procesos, de que los proyectos de alguna manera tienen que ser validados en territorio, hace que de alguna manera esos aspectos se traten de contemplar. Creo que es un esfuerzo que hace el Estado como por reconocer gradualmente, iterativamente, un poco por ensayo y error, dónde han estado las carencias de sus políticas, pero el acumulado de esos desaciertos tiene efectos muy grandes y acumulados, sobre todo en el área metropolitana de Montevideo. Bueno, pero todas estas explicaciones venían a propósito de la pregunta de cuánto tiempo lleva. ¿Cuánto tiempo lleva solucionar, entre comillas, un asentamiento? Tú decías que en el caso del mejoramiento, de los programas de mejoramiento, 5 o 6 años. Sí. Y en el otro caso, en el caso de la relocalización... Digo, depende del proyecto. Hay otros que se pueden solucionar en ese plazo, hay otros que incluso pueden llevar más. En el caso desde que el proyecto se presenta al Ministerio hasta que se termina concretando, es decir, hay una serie de etapas de valoración, digamos, de trabajo en territorio, de que cumplan como estas condiciones, sobre todo la del suelo público, si hay si hay que realizar
realojos dentro del programa de mejora barrial, que no, es decir, hay un porcentaje de las intervenciones PA que hasta cierto porcentaje se puede realojar, es decir, y lo mismo con que, como decíamos, no todos los asentamientos identificados en el país son elegibles para estos programas. Pero en definitiva, entonces, plazos. Por cada uno está la experiencia de lo que ha llevado. Depende de la escala también, pero bueno, quizás en promedio se puede hablar de ese periodo. Avanzamos bastante en la comprensión de en qué consiste hoy trabajar sobre un asentamiento. Integrarlo podría ser el término que sintetiza todo lo que hemos hablado, tanto para mejora como para relocalización. Sí, porque creo que el objeto final es tener una sociedad, una ciudad integrada. Es decir, me parece que ese es el objetivo, que la gente pueda, que funcione, digamos, el derecho a la ciudad. Me parece que ese es el objetivo de estas políticas. Que, como te digo, se ha ido avanzando en comprender que no es solo una cuestión de vivienda o de infraestructura y de problemas físicos, sino que es una cuestión que refiere a una ciudad en sí misma. Vamos a profundizar en eso y además tenemos la pregunta pendiente de si estos 20 millones de dólares anuales van a producir un impacto que se note, teniendo en cuenta el tamaño del problema, ¿no? En las últimas semanas se debatió mucho sobre cómo financiar este fideicomiso previsto en la rendición de cuentas para trabajar sobre el desafío de los asentamientos. La negociación se cerró, ya hay un mecanismo. De todos modos, quedan las preguntas básicas. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es el criterio? ¿En qué hay que poner dinero? ¿Alcanzarán los recursos disponibles para mover la aguja? Bueno, hoy estamos entrando al tema con un especialista. Estamos dialogando con el arquitecto Leonardo Altman, docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, director del Observatorio Metropolitano del CED, Centro de Estudios para el Desarrollo. Bueno, tenemos cantidad de preguntas que han venido llegando de los oyentes. Capaz que podemos incorporar esta. Dice Fernando: con respecto a la regularización de asentamientos, no estoy de acuerdo en líneas generales. Si hacemos eso, incorporamos a la ciudad sectores periféricos, llevando infraestructuras caras como saneamiento, agua potable, electricidad. Montevideo crece en los sectores bajos, pero en general mantiene la misma población. Y existen sectores de la ciudad donde la población se ha ido. Esos sectores cuentan con excelentes infraestructuras instaladas. Son lugares incorporados a la ciudad. ¿No será hora de ampliar la visión en la cual los más necesitados los afincamos siempre en la periferia? ¿No será hora de integrarlos de esta otra forma?, señala el oyente. Me parece muy atinado y lo comparto, su preocupación y su mirada. La construcción de la periferia sí ha hecho de Montevideo una ciudad que no ha crecido en población, que tenga una configuración territorial muy diferente en 25 años, en 30 años, y ha así desparramado hacia la periferia un montón de barrios y perdido población, áreas centrales. Sí, se ha permitido, se ha tolerado que se convirtieran en habitables zonas que no estaban previstas para eso, y se ha asumido la obligación de invertir más, ¿no? De invertir más en servicios, cosa que en principio no era necesaria. En teoría, no, pero lo que ha habido es también un reacomodo de la gente en el territorio vinculado a nuevos arreglos familiares, por ejemplo. El cambio de los hogares, un cambio demográfico que es como transversal a la sociedad uruguaya. Cada vez hay menos gente adentro de las casas. Y cada vez precisamos más casas porque un hogar como que demanda una vivienda. Entonces, en Montevideo, por ejemplo, se ha dado ese fenómeno con un crecimiento del parque habitacional impresionante, con la población estancada, y donde el crecimiento de los asentamientos ha sido uno de los grandes que han traccionado ese proceso. Sí, es un fenómeno muy interesante que hay que superponerlo a toda esta lectura. Lo de las áreas centrales y la vuelta a las áreas centrales es interesante en este sentido, que es la ciudad ha hecho muchos esfuerzos a su manera por traer gente de vuelta a las áreas centrales.
y valgan dos ejemplos que están como a 180 grados, ¿no? Cooperativas de vivienda en la Ciudad Vieja y la ley BIS acá en el Cordón, en el Parque Rodó. O el caso de las intervenciones en torno al mercado agrícola. Creo igual que eso no ha logrado frenar este proceso. Sin embargo, lo que nos da la pista es que la relación entre las estrategias de la política de vivienda, digamos, del Estado, del acceso a la vivienda, cómo piensa el Estado que la sociedad tiene que acceder a una vivienda, sea alquilándola o en propiedad, y el fenómeno de la lógica de la necesidad que lleva al hábitat informal, bueno, están más relacionadas de lo que parece. Pero en definitiva no se termina desintegrando, porque decíamos recién que un concepto interesante a aplicar es el de integración. Sí. Integración de esa población a la trama urbana. Es un desafío. Pero no se termina en realidad desintegrando porque se coloca en los márgenes justamente a los sectores socioeconómicos más bajos. ¿O se tolera que queden en los márgenes? Bueno, lo que pasa es que es un acumulado. En realidad se fueron dando distintos procesos en los cuales, digamos, no fue de un día para el otro, sino que fue acumulativo y bueno, sobre todo creo que en un periodo de 15 años, entre la salida de la dictadura y el 2000, se dio, sobre todo en Montevideo, un crecimiento de esas características que cuando las políticas públicas dieron vuelta a la cabeza, la capacidad de gestión de la gente superó la capacidad de gestión de la burocracia. Y entonces, bueno, ahora hay y ahora es un desafío de actuar que no se pueden afectar, no se pueden tocar. Hay que actuar de alguna forma sobre lo que hay. El tema es que en Uruguay, nosotros, a diferencia de otros países latinoamericanos, estamos acostumbrados a pensar que la ciudad se construye desde la informalidad. En América Latina, el 25% de la gente vive en un asentamiento irregular. Hay grandes metrópolis latinoamericanas que la mitad de la gente vive en algo que para ese país es considerado un asentamiento. Para nosotros todavía es un fenómeno emergente, un fenómeno que en muchos casos funcionó como en enclaves, como en lugares específicos, que fueron conformando, sobre todo en el área metropolitana de Montevideo, una periferia muy heterogénea, donde empiezan a darse fenómenos de exclusión, de vulnerabilidad, o de un término que Daniela Soldano, una investigadora argentina, habla de la insularidad de los barrios periféricos por esa desconexión social y material y simbólica, digamos, con la ciudad. Es un desafío enorme cuando ya las casas están en el terreno, cuando ya la gente tiene un barrio que suele tener identidad, que suele estar vinculado en muchos casos a una épica de una ocupación o a un fenómeno de gente que se agrupó y compró a alguien que vendía informalmente una chacra en la periferia. Pero hasta cuestiones locativas, imagino, Sí. ¿no? Lo que tiene que ver con después los niños van a la determinada escuela, esas personas tienen trabajo ahí próximamente, ¿no? Sí, o sea, se da toda esa cuestión que muestra que lo urbano es una cuestión más compleja donde empiezan a tallar todos esos fenómenos. Lo mismo que lo que ya se sabía del cambio en el mercado laboral, con la cuestión de empleos menos estables, del desafío de cómo asumís en términos tradicionales un préstamo hipotecario de 20, 30 años, para una familia con ingresos que son inestables, esporádicos. Una pregunta clave podría ser: ¿en qué momento una intervención hace que un asentamiento se integre efectivamente a la ciudad y pase a ser un barrio regular? ¿Cuáles son las condiciones básicas para que un asentamiento deje de ser un asentamiento, digamos? Bueno, creo que ahí lo importante es ver esto como un proceso y no que haya un checklist. De la misma forma, las políticas precisan tener definiciones más o menos que funcionen como taxonomías o como cosas excluyentes para poder definir un objeto sobre el que van a intervenir. Entonces dicen, bueno, un asentamiento es un conjunto de más de 10 viviendas construidas contraviniendo la normativa urbanística que suele estar acompañado de problemas sociales, bla, bla, bla. Esa es la definición oficial. La pregunta es si cuando cumple, digamos, lo contrario a todo eso, calles asfaltadas, servicio de luz, agua regular, se cumple. Tenemos un checklist de eso y decir, bueno, entra, sale. En realidad, eso, como decíamos hoy, es un proceso donde están vinculados todos los elementos que estamos conversando. Es decir, uno podría decir, un asentamiento sale del listado después que interviene, si hay una relocalización, cuando se relocaliza, obviamente. Pero si hay un mejoramiento barrial, bueno, cuando se hace la infraestructura, cuando se pone el saneamiento, el bitumen, se hace el cordón cuneta, se esponja, si están muy agrupados, se abre una calle porque tienen que darse ciertas condiciones para que se dé la circulación, se le hacen veredas, se le
se pone en servicio, se pone en CAIF, pero la pregunta es, después de todo eso, queda una ciudad más integrada, la gente efectivamente queda integrada a dinámicas que exceden las propias del barrio, y después hasta del punto de vista del mercado inmobiliario, ese terreno que ahora es parte de la ciudad formal, ¿tiene también un valor de cambio? Uh-huh. ¿O solamente por estar en una zona degradada y estigmatizada quedó solo con valor de uso, aunque después le den la propiedad? Me parece que hay muchos elementos como para pensar que la salida del checklist, bueno, no, quizás las políticas en la intervención física puedan hacer su checklist uh-huh. de que habilitaron infraestructura en una zona, de que lograron mejorar la materialidad de las viviendas, que intervinieron sobre situaciones de críticas de vulnerabilidad, pero no quiere decir que se hayan terminado las desigualdades sociourbanas. Desde la academia se insiste mucho en el concepto de construir ciudad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa exactamente? ¿Podemos explicarlo? Bueno, yo creo que es como una cosa que bueno, algunos dirán voy a hablar de construir ciudad con un discurso académico cuando la gente tiene que caminar 8 cuadras para tomarse el ómnibus por calle de Barro. Y es muy fácil hablar de construir ciudad conceptualmente del pupitre académico. Sí, a lo que creo que refiere lo de construir ciudad es la vinculación al derecho a la ciudad, es a la cuestión de que la gente pueda participar de una sociedad justamente de la que se siente integrada, de la que se siente parte, de que hay una serie de derechos que no pasan solo por la vivienda, sino que pasan justamente por una calidad urbana en términos de acceso a espacio público, a servicios, a transporte, a adecuada integración al mercado de trabajo y a las prestaciones sociales. Es decir, es una cuestión que de alguna manera lo que nos habla es que construir ciudad no es solo construir vivienda, no es solo construir infraestructura, y remite a procesos, como les decía, que son más generales, que afectan como a todo este sistema urbano habitacional. El desafío del Estado es que no tenés una repartición que haga eso. Es decir, las políticas urbanas implican, para que salgan bien, articular un entramado, como decíamos, de niveles de gobierno, de estrategias de financiamiento, de criterios de asignación de recursos. Es decir, en una política vos tenés objetivos y recursos de alguna forma. Entonces, que es un poco el tema que está ahora en cuestión. Es decir, bueno, ¿cómo se da ese diálogo entre los objetivos, los recursos y la implementación de eso? Bueno, creo que es un desafío muy grande para que tengamos como resultado de estas intervenciones una ciudad más integrada y no solamente una relocalización o mejora de asentamientos. Bueno, enseguida, en la tercera y última parte, nos metemos ahí con los números que están pendientes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tamaño tiene el problema hoy en Uruguay? ¿Qué se va a poder hacer con este fideicomiso? Bueno, se nos va el tiempo y seguramente quedarían muchas preguntas, pero incorporo una desde la audiencia y después vamos a lo que nos quedó pendiente, Romina. Dice Gonzalo: lo tangible de un asentamiento refiere a lo urbanístico, construcciones, servicios. Pero, ¿cómo se soluciona lo sociocultural? Es algo más delicado, desde que refiere a los propios conciudadanos que allí habitan. ¡Qué desafío! El Estado ha intentado de integrar esa dimensión en los programas y ha pensado y ha tratado de articular con políticas sociales de una forma más virtuosa. Sin embargo, hace falta, digamos, un esfuerzo muy grande en pensar, digamos, cómo intervenir sin paternalismo sobre estas zonas de la ciudad, un poco con esos equilibrios de respetar lo que sucede en el territorio y de pensar cuáles son los cometidos de la administración, ¿no? Es un desafío enorme. Pienso, para bajarlo a tierra en cuestiones en los últimos tiempos, a partir de toda esa experiencia que se ha acumulado y que decíamos ha fracasado, se ha intentado una reconversión mucho más allá de eso que decíamos, ¿no? Del cambio sociocultural, en el sentido de, a ver, para ser gráfico, el carrito de caballo que recolectaba basura
si se mejora el barrio igual y se realoja, pero la gente sigue trabajando en eso, va a seguir el carrito de caballo en la casa mejorada, pero dentro de 5 años vamos a tener una situación igual, ¿no? Sí, a ver, eso es parte de lo que conversábamos más temprano, de que no se agota solo en una intervención física, sino que requiere otro tipo de trabajo. Yo creo que ahí hay un elemento no menor que es esto de pensar que la ciudad informal ya no es una cuestión solo de emergencia, sino que una forma de producir urbanización. Lo que comentábamos en la pausa. En los 90, los asentamientos eran una lógica espontánea de gente que era expulsada de las áreas centrales, que algunos venían del interior, que de alguna manera se dio una cuestión aluvional en torno a ese tema, donde se dieron varias cuestiones vinculadas a la permisividad, a la capacidad de organización y a tener ciertos resortes de las comunidades que se organizaron para poder ocupar o poder lotear clandestinamente en la periferia. Pero hoy tenemos un acumulado de eso, que por ejemplo en un estudio del 2018 que hizo la unidad de estudios del PMB, hablaba de llamar la atención no del crecimiento, no de pensar en nuevos asentamientos, sino en pensar en la mayor cantidad de viviendas y los fenómenos de densificación y saturación del tejido urbano que se estaban dando en los asentamientos existentes. Ajá. Donde en los propios predios la gente construía una casita más al fondo si le daba espacio, o donde esos mismos asentamientos se extendían, algunos que no estaban en zonas inundables, por ejemplo, hacia áreas que sí, que estaban en riesgo de inundación, porque el afincamiento original estaba lejos de un curso de agua y después se dio esa situación. Creo que es muy difícil después lidiar desde las políticas cuando el fenómeno ya está instalado en territorio. No le adjudicaría que fuera un fracaso las políticas en general sobre la intervención barrial. Ha habido intervenciones exitosas en muchos barrios, y que el Estado haya intervenido en más de 100 asentamientos en los últimos 15 años, yo creo que es un número interesante. Hablando de números. Hablando de números, vamos a la cifra que se ha manejado. A ver, teniendo en cuenta todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? De lo complejo que es el tratamiento del tema. ¿Alcanza para mover la aguja un fideicomiso de 20 millones de dólares por año, como se ha planteado? Bueno, creo que es una pregunta que es más para la administración que para una mirada académica. Creo que la administración va a tener que responder si es capaz de ejecutar ese dinero de una forma que pueda mover la aguja, como se dice. Pero, por ejemplo, la intendenta Carolina Cose decía el viernes en Brecha que solo lo que se está haciendo en el barrio Santa María Eugenia implica un gasto de 13 millones de dólares. O sea, más de la mitad del total anual que este fideicomiso va a tener. A ver, la cuestión de los números, primero, bueno, hay que ver cuánto es el monto que finalmente sale, pues se habló de que, bueno, esos serían los recursos del impuesto, después estaría como la parte financiera que permitiría expandirlo a otra cantidad. El otro día había otros actores que hablaban de un monto muy superior a eso, digamos, hasta el final de la gestión. Yo sería como muy cauto en pensar hasta no saber efectivamente, bueno, al final cuál es el horizonte de financiamiento, cuál es lo que se va a poder alcanzar. Lo que sí es que, primero, toda inyección de recursos sobre estas políticas es bienvenida y es necesaria. Y respecto a lo que hace el Estado actualmente, siempre va a implicar una mejora, va a haber una mayor cobertura, van a haber más proyectos que se puedan realizar. El tema es que el conjunto, si vos me decís, si volvés a la mirada general, pienso que quizás es una cuestión o de escala o de, bueno, innovar con nuevos mecanismos para pensar qué hacer con... ¿Cómo es esto? A ver. No, por esto que te decía, que por ejemplo, que los programas operan sobre solo el suelo público, que hay ahí que ver una estrategia de qué pasa con los asentamientos que están en suelo privado y digamos que hay cuestiones que salen del marco de ordenamiento territorial que tratan de ser audaces en ese sentido, por el lado de las prescripciones. Hay una serie de, digamos, de cuestiones de repensar las políticas de vivienda como parte de los procesos de integración social, y ahí hay un montón de integración urbana. Entonces hay
desafío citando al presidente, perillas, para tocar sobre la cuestión de la informalidad, que van más allá de la mejora barrial o la relocalización, y tienen que ver con estrategias de prevención y estas que decíamos de hacer ciudad, de hacer estimulante digamos, y la posibilidad de un stock accesible para los sectores que han encontrado en una lógica de la necesidad lo que el mercado no les pudo ofrecer, lo que el mercado formal no les pudo ofrecer, porque también existe un mercado informal en los asentamientos, y eso no es menor. A veces pensamos que por estar fuera del mercado formal no existen transacciones, no existen vendo llave, vendo casa, está claro que existe, sí. O alquilo piezas. Es un desafío muy grande, bueno, a ver qué sucede con estos recursos, si se van a escalar, si se van a haber innovaciones. Es decir, creo que es un desafío que habrá que ver finalmente cuánto es el Lo que está diciendo monto. es que este es un momento en el que está pendiente una rediscusión del conjunto de la intervención del Estado en relación a los asentamientos, más allá de 10 millones, 20 millones, Yo creo 30 que millones. Por lo menos la academia creo que se debe la discusión. Los tiempos políticos quizás no responden a esas lógicas de poder hacer este tipo de evaluaciones un poco más densas o más pesadas. Quizás a la academia le corresponde un rol muy grande en evaluar en lógicas de impacto y implementación todo este recurso que se han volcado. Yo creo que no es una cantidad, me parece que el tema de las cantidades hay que relativizarlo. Fíjense que el PMB, El programa de mejoramiento de barrios, desde el primer PI sale $100 millones que se ejecutan cada 5 años. En el primer contrato se cuantificaba en ese contrato que cada lote, cada intervención salía de $7.000. O sea, no piense que son viviendas, piense que es infraestructura, gente que se ve beneficiada por eso. En préstamo ha ido teniendo la misma cantidad, cuando los costos en la construcción en 20 años se han incrementado, cuando seguramente el impacto de eso termina siendo relativizado por los costos. Entonces, ¿cuál es la cuestión de las cantidades? Es difícil saber cuánto puede ser mucho o poco. Quizás en una ciudad del interior que tiene 3 o 4 asentamientos, puede ser algo que definitivamente cambie la cuestión de integración en esa ciudad, y quizás para la zona metropolitana de Montevideo sea algo que simplemente atenúe, digamos, para los barrios sea así de una importancia enorme, pero para la escala de la ciudad no termine moviendo los grandes números. Arquitecto Leonardo Altman, gracias por acompañarnos esta mañana. El tema sigue abierto. Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.